Hola, que Dios los bendiga. En un vídeo anterior acerca de la introducción a los libros de la Biblia, habíamos terminado con la primera parte del grupo de cartas llamada Cartas de la Salvación, que son del apóstol Pablo, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Hoy empezamos con otro grupo de las cartas del apóstol Pablo llamadas las cartas de la prisión, porque el apóstol Pablo las escribió desde la cárcel, desde Roma, en el año 62 después de Cristo. Y hoy nos toca estudiar la carta a los Efesios. Y si usted busca Efesios 3:1, 4:1 y Efesios 6:20, verá que hay evidencias que el apóstol Pablo estaba preso. Así que para entender un poco mejor también la carta, vamos a estudiar el contexto histórico de la ciudad de Éfeso. Pérgamo era la capital de Asia Menor. Éfeso era parte de Asia. Y aunque Pérgamo era la capital, Éfeso era la ciudad más importante del lugar. Su población era de 200,000 a 1/3 de personas. Era conocida por su comercio, estaba llena de comercio la ciudad de Éfeso. De hecho, había una calle de mármol que pegaba la costa oriental del mar Egeo y todo ese lugar estaba llena de negocios. Todos los barcos transitaban por Éfeso y todas las rutas pasaban por este lugar. Así que era un importante lugar de comercio. También era conocida por un templo a la diosa griega Artemisa. Allí estaba la diosa griega Artemisa, conocida como la diosa de la luna y de la fertilidad y el alumbramiento de bebés. Esta diosa, los que hacían las estatuas, las hacían llenas de senos. Si ustedes buscan estatua de la diosa Artemisa, estaba llena de senos, donde significaba que todos los efesios que llegaran al templo y se acostaran con las prostitutas, estaban adorando a Artemisa. También tiene su nombre romano. El nombre romano de Artemisa es Diana, Diana de los Efesios. Este templo de Artemisa o de Diana era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, en este contexto, eso lo pueden buscar también en Hechos 19, 21 al 43, sale todo lo que pasó el apóstol Pablo en esta ciudad. En este contexto, el apóstol Pablo llegó a evangelizar Éfeso. Y dice la escritura, en ese Hechos 19, que cuando Pablo comenzó a predicar, las ventas de ídolos disminuyeron considerablemente a tal punto de que las personas se enojaron con el apóstol Pablo. Y había un hombre que era comerciante llamado Demetrio. Este hombre se enojó porque la gente estaba dejando a Artemisa por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nunca había pasado tal oposición como la encontró en la ciudad de Éfeso. Y dicen los escritores de que como que Dios estaba preparando al apóstol Pablo en su primer y segundo viaje misionero para lo que se habría de encontrar en la ciudad de Éfeso, que sería una oposición muy, muy terrible. Así que era una guerra espiritual que el apóstol Pablo llevaría a este lugar para presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Éfeso fue en verdad una de las ciudades más importantes en la Biblia. Si ustedes buscan Apocalipsis 2, 1 al 7, el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso. Fue en Éfeso donde Timoteo, el hijo amado del apóstol Pablo en la fe, pastoreó y fue obispo de la iglesia. Fue en este lugar donde Pablo pasó 3 años en su ministerio. Fue en este lugar también donde 12 discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y también sale eso en Hechos 19. Entonces, este lugar, desde el punto de vista bíblico, es increíble. Es una de las ciudades más importantes. Y también, esto es muy importante, era un lugar estratégico para las misiones. En el tiempo de la iglesia del primer siglo, había un lugar llamado Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era el concilio, como la agencia misionera, donde se reportaban las ofrendas. Y
Éfeso se convirtió en un centro estratégico para las misiones, porque Éfeso estaba en medio y todos los lugares donde el apóstol Pablo y los demás apóstoles llegaron estaban alrededor de este centro. Así que Éfeso también era un lugar estratégico para las misiones, ¿ok? Y Éfeso, ¿cuál es el tema de la carta a los Efesios? El tema de la carta a los Efesios es Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el tema de toda la carta. Y podemos dividir la carta, los 6 capítulos, en 2 partes. La primera parte, la redención de los creyentes, donde el apóstol Pablo toca muchas doctrinas importantes como salvación por gracia, la predestinación, la reconciliación con Dios y muchas más. Y luego del capítulo 5 al 6 tenemos la vida práctica de cómo un creyente se debe de comportar en la iglesia. Así que ahí tenemos la carta a los Efesios, 6 capítulos muy edificantes, escritos desde Roma en la prisión por el apóstol Pablo, diciendo: la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios los bendiga. Ya saben, cualquier pregunta, estamos acá para servirles. Muchas gracias por estar viendo siempre nuestros vídeos y comentarlos. Eso siempre nos va a incentivar a seguir creando contenido. Que Dios los bendiga y estamos leyendo todo lo que ustedes nos comentan. Gracias por sus me gusta, por compartirlos y bendiciones.